Buenos días, hermanos, es un gozo estar con ustedes en este día domingo, el día del Señor, y también someternos a la palabra preciosa de Dios. Cada vez que abrimos las Escrituras, estamos expectantes para saber qué es lo que Dios está deseando de nosotros y está queriendo entregarnos a nosotros a través de su preciosa voluntad. Hoy día vamos a continuar con la enseñanza en la carta de Primera de Pedro, y vamos a estar mirando los versículos del 6 al 12. En nuestra lectura ya hemos visto que este pasaje es un pasaje muy amplio y muy profundo a la vez de la enseñanza de la salvación. Pedro, como muchos otros escritores de la Biblia, lo primero que hacen es poner un firme fundamento para luego enseñar la doctrina y luego enseñar la práctica de esa doctrina. Así es que en Primera de Pedro, primer capítulo, Pablo está hablando acerca de la salvación y tiene un par de divisiones allí, este tema de la salvación. En la introducción ya, los primeros dos versículos, él nos ha hablado acerca de la elección de Dios al querer mostrar su gracia y su salvación a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto ya es un fundamento sólido y firme, pero luego comienza a hablar de una esperanza viva, de una herencia que será guardada hasta el fin de los tiempos para nosotros, los hijos de Dios. Este es el fundamento de todo lo que Pedro va a decir a lo largo de esta breve pero profunda carta, no solo a nosotros, sino que a los primarios lectores que estaban pasando por necesidades, pero que a la vez son grandemente alentados por este fundamento sólido de una salvación segura. El fundamento de la vida cristiana es el Evangelio de salvación. Y el apóstol Pedro entonces nos enseña que este fundamento debe ser continuamente recordado para que nosotros no nos desviemos de nuestra confianza, de nuestra esperanza y de nuestro Salvador, autor de esa salvación. La salvación genuina y el gozo verdadero siempre van de la mano. La meta de Pedro en este texto que vamos a leer de aquí en adelante, desde el versículo 6, es que nosotros, los creyentes, entendamos que el gozo debe ser parte de nuestra vida de manera continua y no como el mundo enseña el tema de la felicidad, que es algo que viene por a través de algunas circunstancias, en algunos momentos y en breves tiempos de la vida. La Biblia nos enseña que el Dios es el Dios de todo gozo para su Hijo. Salmo 43, versículos 3 y 4 dice: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y el salmista está entonces consciente de que hay un gozo permanente solo y solo si nosotros estamos continuamente en la presencia del Señor. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, por la obra poderosa de Cristo, quien nos salvó y nos llevó a la presencia de Dios, y no solo momentánea, sino que la Biblia nos dice que permanentemente. Ahora, por la gracia dispensada en la salvación, yo estoy en la presencia de Dios continuamente, y eso me asegura un gozo continuo también. Las palabras del Señor en los evangelios, que nos llama al nacimiento, dice que es unas nuevas de gran gozo. El Evangelio de Lucas llama al Evangelio el Evangelio del gran gozo, nuevas de gran gozo, dice Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Jesús nos relata una parábola sobre el fundamento de la vida cristiana, ahí en Mateo 24,
27, el Señor Jesucristo nos dice que el hombre sabio pone un fundamento sólido en su vida. Normalmente los fundamentos en toda construcción no es algo que se ve, normalmente es algo que está escondido a la vista, pero que es fundamento, para la estructura que se edifica. A veces hay edificios muy grandes y muy ostentosos, pero saben los que la construyeron y los ingenieros de que contra más grande el edificio, más profundo debe ser el fundamento. Por lo tanto, si nuestra salvación es una salvación tan grande y nuestro gozo depende de esa salvación, el fundamento de nuestra salvación debe ser tan profundo que ninguna cosa nos moverá de ella. Por eso el Señor Jesucristo dice que el sabio edifica su casa sobre la roca, una roca profunda, una roca cimentada, una roca que no se moverá, y esa roca es Cristo. Pedro entonces ha puesto un fundamento tan profundo acerca de la salvación en los versículos del 1 al 5, que ahora nos ayuda a entender que ese fundamento es el gozo que se expresa a través de la vida cristiana, aún en medio de diversas pruebas, como lo va a enseñar. Así es que capítulo 1, versículo 6, y tomamos un poquito del versículo 5, dice en este pasaje que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y esta frase, en lo cual vosotros os alegráis, es el puente hacia una nueva como sección que va a describir cómo nosotros podemos y por qué podemos estar gozosos en medio de diversas pruebas. No olvide que los que recibieron, los receptores de esta carta, estaban siendo perseguidos, estaban dispersos, habían tenido que salir de sus hogares por causa de la persecución. Y Pedro dice, no pierdan el gozo de su salvación al enfocarse en las pruebas de manera no bíblica. Así que esto nos va a ayudar a nosotros también hoy, en el cual vosotros os alegráis. El gozo de la salvación no es una emoción breve, como ya dijimos, no es algo superficial o algo circunstancial, sino más bien es algo permanente y profundo. El apóstol Pablo lo expresa en varios textos allí, y solo quiero leer dos. Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la justificación, pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor. Y se fijan ahí la repetición, nos gloriamos, dice Pablo, nos gloriamos por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la
reconciliación. Así que Pablo dice, nos gozamos, nos gloriamos en esta salvación tan grande. Es un gozo permanente. Cada vez que te despiertas en la mañana, te gozas porque el Señor te ha hecho suyo y eres salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que uno de los frutos del Espíritu es el gozo que viene a la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Él nos llena del gozo de la salvación. Así que la simple felicidad viene de acontecimientos pasajeros externos, pero el gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada de que se posee vida eterna de parte de Dios, del Dios vivo, mediante el Cristo crucificado y resucitado. Como ya lo hemos aprendido al estudiar el libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo profusamente nos enseñó que nuestro gozo depende de nuestra unión con Cristo. Gozo que se comprenderá totalmente en la gloria, en el cielo, pero que hoy podemos disfrutar, aún sin entender todo en la profundidad de la salvación. Pedro ahora nos introduce a esta sección donde nos va a mostrar que la fe se puede acrecentar y se puede fortalecer cada vez más a través de diversas expresiones de nuestra vida cristiana. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo primero que tenemos que aprender es que la fe es un don, es decir, fe que viene de Dios y que tiene como objeto a Dios. Es un don dado y activado por el Espíritu Santo a través del oír la palabra que el mismo Espíritu Santo reveló. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dicen que la fe es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe se activa al oír la palabra de Dios. Esta fe, una vez dada, se va fortaleciendo en el transcurso de nuestro viaje y tiene beneficios a la vida, al reino, a nuestros hermanos, pero sobre todo beneficia la gloria de Dios a través de nuestra experiencia de fe. Pedro nos menciona un elemento que hará que nuestra fe sea más pura y fuerte y valiosa: diversas pruebas. Pedro nos introduce a este concepto que no es único aquí, sino que a lo largo de toda la Biblia se nos expone. Van a haber diversas pruebas en la vida de todo ser humano, pero esas pruebas, esas circunstancias difíciles no son iguales para todo ser humano, porque el Hijo de Dios pasa por diversas pruebas, al igual que todos en la humanidad, pero esas pruebas tienen un profundo propósito y sentido para la vida de los hijos de Dios. Diversas pruebas, muchos problemas y dificultades, aflicciones con varias tentaciones, apenados en varias tentaciones, sufriendo aflicciones por varias pruebas, son diversas traducciones de la misma expresión. Esta diversidad de pruebas son probablemente, según los estudiosos de esta frase, que tienen que ver con circunstancias externas a nosotros que nos llegan a través de vivir en un mundo caído. Vienen a nosotros
de múltiples orígenes, como el diablo, nuestro enemigo, el mundo, que también es enemigo de Dios y de los hijos de Dios, la naturaleza que está sujeta a pecado y que muchas veces nos afecta, y las personas que, no siendo hijos de Dios, pecan hacia nosotros, dañando también nuestra existencia. Pedro nos dice que estas pruebas son diversas, pero que también son necesarias. Pedro dice, aunque por un poco de tiempo es necesario que seáis probados, que sea probada vuestra fe. Así que las pruebas en la vida de los hijos de Dios son necesarias. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para nosotros y para nuestra fe. Además nos dice que será por un breve tiempo. Es decir, tienen un propósito y una vez que ese propósito se cumplan, las pruebas terminarán. Pablo lo denomina leve tribulación momentánea en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Con relación al eterno peso de gloria, las pruebas son pasajeras, momentáneas por un breve tiempo, según nuestro texto. ¿Por qué es necesario que nuestra fe sea probada? Para que podamos acrecentar nuestra confianza en el Señor. Y luego el apóstol Pedro usa un ejemplo que nos evoca a la forja, este trabajo de fundir metales, y específicamente no cualquier metal, sino que el oro, que es un metal que se extrae de la tierra y viene de diferentes formas, contaminado con diferentes elementos que hacen que no deje de ser oro, pero que necesariamente necesita ser purificado para que tenga más valor y más pureza. Y entonces esta idea de la purificación de la forja del oro nos lleva también entonces a pensar, la fe que viene de Dios es una fe valiosa, porque viene de Dios. Es una fe valiosa que se añade o se adhiere a nosotros de manera imborrable. Es decir, una vez que Dios nos concede fe, esa valiosa y preciosa fe nunca va a salir de nosotros porque ha sido incrustada en nuestra nueva naturaleza por el mismo Espíritu Santo. Esa fe valiosa que Dios nos ha dado, esa fe preciosa que ha sido dada a nuestra nueva naturaleza, ahora necesita ser refinada, purificada, mejorada, acrecentada, para que tenga mayor pureza y mayor valor. Así que usa este ejemplo del oro purificado, del oro que es limpiado. ¿De qué es limpiado el oro? Bueno, de todas aquellas cosas que contaminan su valor y su pureza. La limpieza del oro se llama purificación, y lo que se extrae del oro son las impurezas o la escoria. Cuando el oro es echado a un crisol y calentado a temperaturas muy elevadas, el oro, por ser un poco más pesado, se mantiene en el fondo y luego las impurezas o la escoria empieza a flotar en la superficie. Y el calor sigue aumentando y la escoria empieza no solo a flotar en la superficie, sino que a quemarse y a evaporarse y salir de esta amalgama que hay con el oro. Cuanto más calor, más puro es el oro. Y cuanto más pureza tiene el oro, más útil y más precioso es. Tiene mayor valor. Así que la ilustración es grandemente vívida, ¿no? Si nosotros entendemos esto, vamos a entender la profundidad del valor del don concedido que es la fe. Entonces el propósito de las pruebas de nuestra fe
por un breve tiempo es que nosotros seamos purificados y adquiramos más valor en nuestra confianza en nuestro Señor. La prueba es ejemplificadora. El fuego, el calor que viene a nuestra vida a través de diversas circunstancias que Dios ha planeado o puesto en su providencia en nosotros, va a ayudarnos a que nuestra confianza en el Señor sea más pura, sea más fuerte, sea más valiosa. Hoy es el COVID nuestra prueba, nuestro fuego, nuestro crisol. Este tiempo de tanta dificultad a nivel mundial. Personalmente nunca había pasado por una experiencia así. Creo que muchos de nuestras generaciones jamás han vivido una experiencia así. De que todo el mundo está bajo una prueba enorme. Todos los seres humanos están expuestos a esta prueba. Pero no todos los seres humanos están siendo probados en su confianza en el Señor vivo y verdadero. Solo los hijos de Dios. Hoy tenemos una enorme oportunidad de ser purificados y de acrecentar nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nuestra fe se vuelva cada vez más fuerte y valiosa delante del Señor. El calor expondrá las impurezas que deben ser retiradas de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Deben ser retiradas las dudas, la escoria de la duda, la escoria del temor, la escoria de la preocupación, de la escoria de la ansiedad, la escoria de la falta de confianza en las promesas del Señor. Todas esas cosas que hacen que nuestra fe no sea pura y no sea sólida ni valiosa para el Señor. La fe sea hallada, dice el texto. Es el Señor quien tiene el crisol en su mano, y es Cristo quien verifica que tu fe sea hallada en alabanza y gloria y honra de parte de nuestro Dios. Hermano, no está diciendo Pedro que nuestra fe va a ser hallada falsa o va a ser hallada sin propósito, o nosotros vamos a fracasar en nuestra confianza en el Señor. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo el texto de que toda fe tiene la oportunidad y el potencial de ser más gloriosa, de ser más preciosa y más pura para el Señor. Aquí está el propósito de las pruebas y el propósito de ser purificada nuestra fe. El propósito es que el Señor sea honrado. Es como estamos en el crisol, el Dios está con su mano en el crisol, y Cristo es como el que está certificando que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra para Él. Dios va a decir y nos va a honrar y nos va a alabar y va a decir: buen siervo fiel, buen siervo fiel. Te has esforzado, te estás esforzando, has pasado por esta prueba breve y has salido adelante, y luego otra prueba te espera hasta que lleguemos a la gloria y podamos llegar allí con esta fe probada y podamos así ser para honra y gloria del Señor. Así, la fe probada es para honra y gloria del Señor, pero nosotros seremos alabados por nuestro Señor, seremos honrados por el Señor. Él va a mirarnos con beneplácito y con gozo al ver que nosotros pasamos por esta prueba siendo purificados, porque nos hemos descubierto escorias que deben ser sacadas de nuestra vida para que nuestra fe sea cada vez más valiosa, gloriosa y de honra para el Señor. Dice el versículo 8 y 9:
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que Pedro también nos introduce aquí a un ejemplo de lo que es, cómo se ve la fe probada. Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo a Tomás, después de la resurrección, él se le apareció, dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas, entre ellos primeramente a las mujeres y a los discípulos, a los apóstoles. Cuando llega al aposento alto y Tomás no estaba allí, luego Tomás viene y dice, los otros le dicen, hemos visto a Jesús resucitado. Y él dice, si yo no le veo, no creeré. Y Jesús vuelve a aparecer y llama a Tomás y le dice, pon tu mano aquí, mírame, yo soy. Y le dice Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creísteis. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Ahí están los lectores de la carta del apóstol Pedro, porque probablemente ninguno de ellos tuvo la oportunidad de ver al Señor como lo hizo Pedro. Estos a los cuales Pedro les escribe, les dice que tienen una fe mayor, que son más bienaventurados. Pedro los está alabando, honrando su fe, como dice el texto anterior, ¿no? Que cuando nuestra fe sea aprobada, el mismo Señor Jesucristo alabará y honrará nuestra fe. Pero luego Pedro dice, ya ustedes son de honra, ya su fe está siendo probada porque están creyendo en alguien a quien ustedes no han visto. Estos aman a Jesús y depositan en Él su fe, es decir, su confianza, aunque no puedan verle en esta vida terrenal. Pedro le vio y le amó, pero ellos, los lectores y nosotros, tenemos una fe más probada, pues le amamos sin haberle visto. Le amamos sin haberle visto. Pedro usa la expresión amor, agapao en el griego, que es la expresión más elevada del amor que Dios puede dar a un ser humano. La capacidad del amor de la voluntad. La forma más noble de amar. El tiempo presente indica que la audiencia de Pedro constantemente está amando al Señor. Como es algo continuo, no es que una vez lo amó, sino que lo ama continuamente a lo largo de su vida, expresando su fe y confianza en Él. Con amor que define la esencia del ser cristiano. Pedro subraya este hecho más adelante en su carta, en el capítulo 2, nos dice, versículo 7, para vosotros pues, los que creéis en Él, en Cristo, los que ponen su fe en Él, los que confían en el Señor, sin haberle visto, Él es precioso para ustedes. Hermano, qué gozo es poder amar a Dios, al Señor Jesucristo, sin haberle visto. Dios se goza en los hijos que le aman sin tener una evidencia palpable de la persona del Señor Jesucristo. La evidencia viene a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, a través de la revelación perfecta de la palabra de Dios y a través de la obra transformadora de la vida de cada uno de nosotros, los que hemos sido hechos hijos de Dios. El tiempo presente indica que están amando a Cristo. La palabra amor aquí también evoca la idea de Primera de Corintios capítulo 13, donde Pablo nos explica, nos da una explicación de este amor tan elevado que es el amor a Dios y el amor al prójimo, que está por sobre cualquier otro amor emocional.
Primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice el apóstol Pablo. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, no tenga parte con nosotros, porque el Señor viene y vendrá a buscar a quienes, a los que le aman, a los que le permanentemente aman y esperan su venida, como dice el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios, como una novia que espera al novio para tener comunión con él. Efesios capítulo 6, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, dice el versículo 24 de Efesios capítulo 6. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. No olvidemos que ese amor también es un don de Dios, junto con la fe para creer en Él y para perseverar en esta relación con Dios a través de Cristo. También se nos ha dado el amor. Así que la fe es la confianza puesta en Dios y en la obra de Cristo, y el amor es lo que nos motiva a permanecer aferrado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Según Romanos capítulo 5, versículo 5, es el mismo Espíritu Santo que nos concede el don de la fe, también nos concede el ser lleno con el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 9, y todo la carta de Juan expresa esta idea. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El gozo verdadero fluye de un amor por el Maestro a quien no se le ha visto. Aquel a quien los creyentes también obedecen por amor. Le obedecemos por esta motivación profunda de que le amamos. La obediencia viene por el amor. Hacemos cosas que quizás no nos agradan en un principio, porque el amor es el amor voluntarioso de Dios que se ha puesto en nuestro corazón. Sabemos que las cosas buenas vienen de Dios, y aun cuando nuestro cuerpo, nuestros deseos carnales no están asociados con las cosas de Dios en muchas veces y en muchas circunstancias, pero nuestro amor a Dios es más voluntarioso que los deseos de la carne. El amor a Dios nos obliga a obedecerle, y luego el amor a Dios nos hace gozarnos en obedecerle. Pedro elogia la fe y la confianza de sus lectores en Cristo, evidentemente porque ellos no han visto a su Señor y Salvador, pero aún así creen en Él. El alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él, y el alma que cree no puede evitar amarle. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El tema de Pedro en el capítulo inicial de esta carta es la bendición o grandeza de la salvación. Aquí la examina desde el punto de vista de 4 agentes divinos que estuvieron involucrados con el mensaje de la salvación. Los profetas del Antiguo Testamento que la estudiaron, el Espíritu Santo que la inspiró, los apóstoles del Nuevo Testamento que la predicaron, y los ángeles luego que la examinan y aprenden de ella. Difícilmente hay otra palabra tan bendita y tan esperanzadora y consoladora, o que promete tanto como la palabra salvación. El mensaje de la Biblia es que aunque el hombre no se puede salvar a sí mismo de las consecuencias eternas y del pecado que lo atormenta, Dios puede y quiere
rescatar de la condenación a todos los que confían en Él y creen en su palabra. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego el apóstol Pablo escribió, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios no solamente ama a los pecadores, sino que solo Él puede salvarlos, porque la salvación es de Jehová, dice el Salmo 3, versículo 8. Además, Dios desea salvar a los pecadores. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La salvación es autoría de Dios, del Dios Trino, que desde la eternidad decidió ocuparse en la salvación de aquellos que escogió. Dios no comparte su autoría en la salvación. Dios no comparte su gloria de la salvación. No es una empresa de hombres, es una obra de Dios, es una obra poderosa, es una obra espiritual, es una obra eterna que solo Él puede hacer. Los sufrimientos y la gloria. Pedro dice que los sufrimientos que vienen a través de las pruebas son seguidos por la gloria. Dice que el Señor Jesucristo muestra y obró esta salvación tan grande a través de sufrimientos y luego gloria venidera. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo hombre, y luego de hacer eso y morir en muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo derramó su sangre y sufrió aflicciones para ser el autor de la salvación, pero también para ser ejemplo de las pruebas venideras que vienen y son acompañadas por la gloria futura que espera a los que sufren en Cristo. Como dando paso a esta idea, dice el apóstol Pablo aquí, los profetas profetizaron el apóstol Pedro, profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras estos sufrimientos. La gloria viene siempre después de la prueba, porque el Señor, después de hacernos pasar por la prueba, nos da la honra y la gloria de aquellos que sufren por Él y en Él. El ejemplo es nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, pero para la gloria de Dios, y Dios le honró a través de su sacrificio. Dios honró su sufrimiento. El Hijo fue exaltado a lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De nuevo, ¿para qué? Para que nosotros miremos su ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, es decir, no menospreció el oprobio, sino que abrazó las pruebas, sabiendo que su sufrimiento traería bendición a muchos, pero también sabiendo que su sufrimiento sería acompañado por honra y gloria de su Padre. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel, al Señor Jesucristo, que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces y muchas personas han dicho, este sufrimiento es demasiado para mí. Esta prueba es muy pesada para mí, es una carga insoportable. Mira al autor y consumador de tu fe y pon tus ojos en Él, porque Él soportó la pesada carga de tu pecado y fue honrado por el Padre. Así que mira al autor y consumador de la fe y encuentra ánimo en eso, porque Él menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerarlo a Él. Considéralo a Él en medio de tu tribulación o situación difícil. Considéralo a Él. Cualquier sufrimiento que hoy estás pasando no es ni una milésima del sufrimiento que el autor y consumador de nuestra fe sufrió, porque llevó la carga, el peso de todos los que fueron salvados por Él. Y el Padre lo exaltó, el Padre lo honró. Así es que vive tu tribulación o tu circunstancia, tu prueba gozosamente, porque estás asociándote con el autor y consumador de la fe. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Ahora viene, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque a veces piensa que la prueba es interminable, pero la Biblia dice, el apóstol Pedro nos dice que la prueba es por un breve tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del Señor. ¿Y cuánto tiempo durará? Pienso que durará solamente hasta que tú puedas ver esa escoria que está en la superficie de tu corazón, para que pueda ser retirada, limpiada. ¿Y cómo se retira eso? Por arrepentimiento. Ve a los pies del Señor y entrega la escoria que impide que tu fe sea purificada y sea valiosa y sea preciosa a los ojos del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo glorioso. Y dice el libro de Hebreos capítulo 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Piensas que esta prueba es la definitiva, la última? La Biblia dice que te esperan más pruebas, pero mantén tu gozo y tu ánimo. Considera a aquel. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, llegaremos a él en algún momento de la predicación, pero lo menciono porque dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te gozas ahora y serás gozoso después, porque el Señor honrará cuando tú pasas por las pruebas, mirando a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque tú pasas por las pruebas aprendiendo y descubriendo aquellas cosas que hacen menos valiosa o menos pura tu fe. Y que con gozo, con amor y con un arrepentimiento genuino vas a los pies de Cristo para entregar esa escoria que aún molesta, para que tu fe sea más pura y más valiosa. Creo, hermanos, que es un tiempo en el cual Dios nos ha permitido mirar a nuestro corazón. ¿Qué fluye de nuestro corazón en este crisol de la prueba? Esta prueba tan grande, no sabemos cuánto va a durar, dónde va a terminar, pero sí sabemos que Dios nos ha puesto aquí
en este tiempo presente, en medio de esta prueba, en este crisol, bajo este calor, para que puedas mirar tu corazón y purificar tu fe. Hermano, no desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos brinda de que nuestra fe sea purificada. Los profetas indagaron, los profetas se enfocaron en un intenso estudio para tratar de entender y apreciar la persona y la obra de Cristo. Se centraron en el autor y consumador de la fe desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba guiando para que sean los que anunciaban lo que había de venir, para que nosotros hoy día podamos ver lo que ya vino y los efectos de esa venida. ¿Entendían los profetas lo que estaban profetizando? Pedro declara que ellos investigaron con mucho esmero. Los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo aparecería o cuáles serían las circunstancias de su aparición. Pero por eso inquirieron acerca del cuándo y cómo de la venida del Mesías. Por supuesto que sabían el valor de la venida del Señor, sabían cómo iba a venir y sabían lo que iba a hacer, porque el Espíritu Santo los asistía en este trabajo de indagar sobre la salvación tan grande que Dios había preparado. A ellos se les reveló. Pedro no especifica ni cómo ni cuándo recibieron los profetas del Antiguo Testamento la información que serviría a las generaciones futuras, pero dice que sí se les reveló, es decir, no es algo que ellos inventaron, sino que es algo que ellos recibieron. Los profetas de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. En Pentecostés Pedro cita un salmo de David, el Salmo 16, para ilustrar la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro llama profeta a David porque dice, mirando el futuro, habló de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 31. En su sermón, después de sanar al paralítico, Pedro cita Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y lo aplica a Cristo para luego agregar, en realidad todos los profetas desde Samuel en adelante, tantos como han hablado, han predicho estos días. Hechos capítulo 3, versículo 24. Así que los autores del Nuevo Testamento, mirando hacia atrás, dicen, lo que ellos dijeron es lo que nosotros vemos y lo que nosotros predicamos. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No es que los ángeles no hayan participado en el plan de salvación de Dios, ellos anunciaron el nacimiento de Cristo, ministraron durante sus pruebas, estuvieron a los pies de la tumba cuando el Señor resucitó, estuvieron en su ascensión en los cielos, ahora sirven como ministros a los creyentes. Dios ha hecho que los ángeles presencien lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Ellos se regocijan y alaban a Dios siempre que se salva un pecador. Estaban observando al apóstol Pablo y a los demás apóstoles cuando ellos predicaban. Dios sigue exhibiendo su gracia salvadora hasta el día de hoy y los ángeles siguen aprendiendo de ellos, de esta obra poderosa de salvación. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los seres celestiales aprenden de nosotros. No que nosotros tengamos algo que enseñar, sino que aprenden de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando tu fe es purificada, cuando tu fe es preciosamente limpiada por las pruebas que Dios ha provisto, los ángeles aprenden y alaban a Dios por eso. Así es que cuando tú pasas por la prueba y te enfocas en sacar toda esa escoria, y tu fe es probada, y luego Dios te alaba por eso, los ángeles se aprenden y se maravillan de la obra poderosa de Dios en tu fe. Por último,
La palabra de Dios nos habla, nos anima en medio de las circunstancias difíciles para mirarlas dentro del plan perfecto de Dios. Algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cómo respondemos a las dificultades, a las pruebas que están llegando a nuestra vida? ¿Busco en obediencia ser perfeccionado en mi confianza a Cristo? ¿Me enfoco en eliminar todas aquellas escorias que la prueba me está mostrando día a día? ¿Busco en obediencia ser perfeccionado en mi confianza a Cristo? ¿Soy diligente en disponer mi corazón para ser enseñado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras? ¿Indago diligentemente cuál es la voluntad de Dios para que en medio de la prueba mi fe sea enfocada en el lugar correcto? Anhelo unirme a los ángeles en alabanza y gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Un día en el cielo nosotros nos uniremos a las huestes celestiales. Dice en el libro de Apocalipsis: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua y linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oramos al Padre. Padre nuestro, gracias damos por esta salvación tan grande. Gracias damos por el don de la salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos por la fe y el amor que nos han sido dados como un don a través del Espíritu Santo. Pero gracias te damos también por las pruebas que has provisto para nuestra fe, para que una vez siendo probada sea preciosa para ti, para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a perseverar, a ser diligentes en nuestra responsabilidad de indagar en tu palabra hacia dónde quieres tú que vayamos, en qué lugares pongamos nuestro acento en medio de la prueba para ser cada vez más dignos de ti. Ayuda a esta iglesia para que su fe probada sea más preciosa que el oro. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo. Amén.